Y el país integra comentarles que nos encontramos aquí en el Consejo Nacional Electoral, en donde el candidato por Construye, Henry Cucalón, acompañada también de su binomio, en este caso Carla Larrea, y algunos asambleístas que buscan la reelección, han llegado hasta acá. ¿Cuál es el motivo? Solicitar al Consejo Nacional Electoral una aclaración en torno al artículo 93 del Código de la Democracia en lo referente a lo que es pedir licencia para quienes participarán de la campaña electoral, entre ellos el presidente Daniel Noboa y algunos asambleístas de su bancada. Escuchemos lo que dijo el candidato Henry Cucalón. Razón muy simple, porque eso motiva la desigualdad, porque eso es abuso de los fondos públicos. Y lo que el pueblo ecuatoriano quiere es igualdad de condiciones, quiere juego limpio. El árbitro de eso debería ser el Consejo Nacional Electoral, que ha sido un árbitro mudo, solo opera bajo el silencio. Por eso hoy, para evitar que sea parcializado, para que garantice la independencia electoral, la pureza del sufragio, la libertad electoral y que no haya personas que piensen que tengan corona, hemos presentado un requerimiento que se denomina de acción por incumplimiento de norma. Hay una clara inobservancia, un desacato al artículo 93 del Código de la Democracia. Le estamos exigiendo al Consejo Nacional Electoral que resuelva que la ley sí es para todos, que sí haga su papel de guardián de la confianza ciudadana, que proteja a la democracia. Aquí está señalado punto tras punto toda la serie de violaciones legales que está cometiendo, entre otros el presidente candidato. Pero aquí hay algo importante, señores miembros de la prensa. Esta acción por incumplimiento se la presentamos al Consejo Nacional Electoral para exigirle que actúe. Esto tiene un fondo. En el supuesto que mantenga este silencio cómplice, que es lo que hemos venido observando, este es el paso previo para llevar la acción por incumplimiento a la Corte Constitucional. Ese es el asunto de fondo, para que se ponga orden en el país, para que no se sienta un pésimo precedente de que haya funcionarios y dignatarios públicos que piensan que la ley no es con ellos, que aquí hay ciudadanos de primera y segunda categoría, y yo me resisto a aquello, fundamentalmente como ciudadano, sin perjuicio que hoy soy candidato a la presidencia de la República. Como ciudadano rechazo que haya personas que creen que tienen corona. En este caso, el presidente candidato está inobservando la ley, está provocando un discrimen, una desigualdad en este proceso electoral. Y hemos venido con este escrito, con este planteamiento, a requerirle a la autoridad electoral que actúe, que deje de ser cómplice silencioso de esta trafacía contra la democracia. Y como paso final, en el caso que se mantenga esta situación, ante la Corte Constitucional, una acción por incumplimiento. ¿Qué tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral? ¿Presentar una El denuncia Consejo lo que tiene que hacer es resolver, hacer lo que no ha hecho todos estos días. Hay inclusive una consejera que le ha exigido que tome una resolución, que ponga a todo el mundo en igualdad de condiciones. No lo han hecho, porque saben que la inobservancia de esa resolución cae en la infracción electoral. Por eso es que le han hecho el juego cómplice a los candidatos que son funcionarios públicos y dignatarios, entre los cuales están asambleístas y un presidente candidato. Eso es. En el supuesto que no cumplan con su labor, automáticamente iniciaremos los trámites ante la Corte Constitucional de una acción por incumplimiento de normas. Pero este es el paso previo. Ojalá, difícil, pero no imposible, que el Consejo Nacional Electoral salga por los fueros de la democracia, de los guardianes de la democracia, de los vigilantes de la pureza, el sufragio y la libertad electoral. Ojalá que lo hagan. Si no, esto pasará a la Corte Constitucional. En el supuesto que no cumplan, si no pasará a la Corte Esto pasa a la Corte Constitucional. Hasta tanto terminó la campaña electoral y se han dado las elecciones. Pero antes le quería preguntar también al candidato. Entonces, si esto está pasando en este momento, ¿qué va a pasar con el resto de los candidatos? También que no han renunciado, que no han pedido licencia, en el caso de los asambleístas. Ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que no había ningún problema, no podían pedir licencia
si quería el presidente y tampoco los asambleístas. Entonces ya hay un pronunciamiento previo sobre lo que usted está solicitando. No, lo que ha habido es una declaración que más parece una ocurrencia que un pronunciamiento de una autoridad electoral, perteneciente a una función del Estado que no depende del gobierno, ¿ya? Por eso en su debido momento la señora va a tener que asumir las responsabilidades políticas y de otro orden de ese tipo de actuaciones. Ella no es funcionaria de gobierno, es funcionaria de Estado. Ella es la primera que debe velar porque todo el mundo cumpla el ordenamiento jurídico, no estar solapando por evidente conflicto de intereses lo que está sucediendo. No solamente parece ser que es con el presidente candidato, parece ser que también es con candidatos a la reelección, también para la Asamblea. A todos les va a llegar el peso de la ley. Y ante su legítima pregunta en la línea, ¿qué pasa en estos días? Van a terminar viciando el proceso y eso no es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano quiere que su voluntad, consignada en un voto, sea respetada, pero en igualdad de condiciones. Más temprano que tarde, la ley, el derecho, la igualdad ante la ley va a brillar. Pero no podemos quedarnos ni con los brazos cruzados, resignados a poner esto en las redes sociales o en sendos discursos, sino que también tenemos que actuar. Esta es parte de mi labor como ciudadano, fundamentalmente, de exigir a las autoridades que cumplan con la ley. ¿Y la acción de incumplimiento qué significa? Por incumplimiento. ¿Por incumplimiento qué significa? ¿Qué puede hacer la Corte Constitucional sobre el tema que envuelve este tema? ¿Le parece poco que la Corte Constitucional diga que un funcionario, dignatario o un servidor público incumple una norma? Atañe no solamente temas de infracciones electorales, ¿no? Sino todo tipo de orden. Pero la preocupación es qué pasa si esto sucede en los próximos días. Tarde o temprano el peso de la responsabilidad de la ley les llega absolutamente a todos. Porque no podemos caer en el juego, este juego de quién es más autoritario. Por eso yo me resisto, yo no me resigno a caer. ¿Cuál es este juego? Que no es un juego limpio. ¿De quién viola más la ley porque el otro también lo violó? No, ya la historia nos enseña que tarde o temprano hay que pagar las consecuencias de aquello. Lo importante, el país no puede pagar los platos rotos. El proceso electoral no tiene por qué ser víctima de autos autoritarios, de actos que están reñidos a la ley y que conspiran contra el normal desenvolvimiento de un proceso electoral. Pero para que se pronuncie la Corte, candidato. ¿Perdón? Posteriormente se podría considerar una denuncia. Esta vía, esto es sin perjuicio de todas las denuncias que van a venir en los próximos días, porque ya va a haber pues el festín de la utilización de recursos públicos y de bienes públicos. Esas son infracciones electorales y asumo que van a venir todos los días. Ya comenzaron desde el día de ayer y esas vendrán al Consejo Nacional Electoral, irán también al contencioso electoral. Esta es una vía más amplia, distinta, hasta para sentar un precedente a todos estos autoritarios. Esto es una vía de incumplimiento, una vía de por incumplimiento. Esto va más allá, esto va a la Corte Constitucional. Pero para que se pronuncie la Corte debería el CNE de aclarar de inmediato. Justamente por eso he presentado el requerimiento ante el CNE, que es la vía administrativa. Ellos deberían actuar en derecho y resolver. Eso es lo lógico, lo que hemos venido esperando todos los ecuatorianos, ustedes también. En el caso que no lo hagan, que veo que todo el mundo presume que así va a ser porque están coaligados, parece, automáticamente la acción por incumplimiento pasa a la Corte Constitucional. Ahora, una consulta adicional. Si bien es un incumplimiento de la ley el no pedir licencia, el Código de la Democracia no pone una sanción. Se tendría que, en el caso de una sanción, una denuncia, buscar otro de los artículos que aquí está hablan claramente argumentado. ¿Cómo? Ese artículo que me lo conozco bastante bien porque fui asambleísta y creo que todo el mundo tiene claro que hay que pedir licencia sin sueldo para no caer en abuso del poder. Solo el gobierno ha tratado de acomodar las normas, tratar de leer lo que no dice una sentencia de la Corte Constitucional, que es específica para el tema del cómputo de periodos. Señores, la sentencia de la Corte lo que establece es que en un periodo de transición, producto de un adelanto de elecciones y disolución de la Asamblea, no computa el periodo. En ningún momento la sentencia de la Corte habla que hay unos ciudadanos que están por encima que otros. En ningún momento señala que no hay que pedir licencia para estar en igualdad de condiciones. Toda esta serie de violaciones van a ir armando infracciones electorales, porque si se mantienen en los puestos, van a utilizar bienes públicos, van a despachar desde instituciones públicas, van a cobrar sueldos públicos y ahí se va generando una serie de infracciones electorales claramente tipificadas. Pero ante esta, que es mayor,
que es la inobservancia, es pasarse por alto, es no querer jugar limpio, es querer jugar con árbitro propio. No hay nada mejor que sentar un precedente con un trámite de una acción por incumplimiento. Entonces, la licencia que no ha pedido el presidente de la República, no sé por qué, o será porque no quiere a la señora Abad de vicepresidenta de la República. Bueno, habría que preguntarle al candidato presidente. Lo que yo sí sé es que tiene la obligación de estar en campaña en igualdad de condiciones. Es lo que exige el pueblo ecuatoriano, es lo que manda, es lo que obliga la ley. Yo fui asambleísta. Nosotros respondimos ante un requerimiento de los ciudadanos indicaron, nos exigieron a los asambleístas, reformen la ley y que todo el mundo esté en igualdad de condiciones. ¿Quién es la vicepresidenta, la señora Yeliver o la señora Abad? Déjeme decirle una cosa, hay una vicepresidenta de la República, ¿no? ¿Quién es? Déjeme terminar la ecuación, ya que estamos metiéndonos en harina de otro costal, como a ti te gusta muchas veces. En todo caso, hay una vicepresidenta elegida por el pueblo. Impresentable, en mi criterio, ¿no? No concuerdo con ninguna de las posiciones. ¿Usted cree que está bien para el país, para su imagen internacional, para el respeto del ordenamiento jurídico que todos los días se decrete quiénes son los vicepresidentes de la República? Otra vez más, pésimo precedente democrático, pésimo precedente. Hoy estamos aquí para hacer que la ley se cumpla, para que quede claro que nadie está por encima de la ley. Señores, si no sentamos un precedente, esto va a ser nefasto. En pocos días se ha violado consuetudinariamente, repetitivamente, sistemáticamente todas las constituciones. Y parece que hay algunos, pocos ecuatorianos, que aplauden estas actuaciones para ver cuál es el concurso de cuál viola más. No, señores, ese no es el Ecuador que nosotros merecemos. Candidato, sobre una consulta adicional. Cuando usted hablaba de viciar el proceso, de que esto va a terminar viciando, ¿qué quiere decir con viciar? Está viciando porque hay un proceso electoral donde no hay igualdad de condiciones. Le parece poca cosa que quien debe poner el ejemplo, ese es el mensaje para el país, no es cualquier candidato, es el candidato a presidente. No son cualquier candidato, son los candidatos asambleístas, los primeros llamados, los primeros servidores públicos llamados a cumplir con la ley, son los primeros en no acatarla. Eso está pésimo. No solamente en el ámbito legal, en el ámbito de la cultura política y democrática. ¿Cómo le vamos a exigir a los ciudadanos de a pie que cumplan con las normas si los primeros llamados a obedecerlas no lo hacen? No tienen idea el daño que le están haciendo a la cultura política y democrática ecuatoriana. Y ese no es el país que yo quiero. ¿Podría decirse que los resultados se deslegitimarán o serán... Como soy abogado y yo sí creo en la ley y propongo un cambio radical de esta situación, acudo al mismo ordenamiento jurídico. ¿Ya? Los problemas legales se resuelven dentro del imperio de la ley, no en la selva, no en la horda primitiva, no es quién es más bravo, no quién es más sapo, no es el concurso de quién viola más. Eso no le hace bien al país. Y peor hoy, que el Ecuador atraviesa literalmente una gran batalla contra los reales enemigos, que es el crimen organizado. Vea que el Estado está desorganizado y que cada uno hace lo que le venga en gana. Ese no es el país que yo quiero. Doctor, las infracciones electorales se empezaron a cometer ayer. Ayer, 5 de enero, comenzó el periodo de la campaña electoral. Así lo determina la ley. Lo que pasó en Carondelet fue una infracción. Y la ley señala que es obligatorio que todo servidor público en periodo de campaña electoral tiene, no es opcional, no es discrecional, tiene que estar con licencia sin sueldo. Y eso no significa, como dicen algunos corifeos sueltos por ahí, es que no voy a hacer campaña, es que no voy a hacer proselitismo. Solo el hecho que ejerzas el cargo, estás utilizándolo para temas electorales. Porque ya vi una de las tantas argucias de estos supuestos defensores de la cultura y la legalidad que leen las sentencias al revés. No, es que no va a hacer campaña. Y estás ejerciendo el cargo. Señores, aprendan a leer. No es tan difícil. Solo con ejercer el cargo, que es un conjunto de responsabilidades, potestades y atribuciones, ya estás infringiendo la norma. Así no entregues un sticker. Esto sin perjuicio de los que andan entregando cocinas, ¿no? Claras infracciones legales a la campaña, a las elecciones, a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias.
Estábamos escuchando al candidato por Construye, Henry Cucalón, quien ha llegado hasta acá, hasta el Consejo Nacional Electoral, para pedir una aclaración al organismo electoral en torno al artículo 93 del Código de la Democracia. Esto se refiere que varios de los candidatos que van a participar en estas elecciones deberían haber solicitado su licencia para participar precisamente en la campaña electoral que inició este 5 de enero. Me ha dicho que entre ellos tenía que haberlo hecho el presidente Daniel Noboa y algunos asambleístas de su bancada de gobierno. Vamos a estar atentos también con la respuesta del CNE y también de la Corte Constitucional. Con esto retornamos. Corapé informa.